Y esta es una cosa sobre la que ya escribí y entonces me da pie para empezar hablando de la historia la escriben los vencedores. Se basta citar un hecho histórico que le desagrade a alguien para que repita como un conjuro que la historia la escriben los vencedores, con lo que espera que los hechos históricos se disuelvan en una humareda de subjetividad. La historia, quieren decir, no depende de hechos, datos, memoria, documentos, testimonios, arqueología y otros elementos historiográficos, sino nada más de la voluntad del vencedor. Mismo que puede convertir, si no el agua en vino, puede convertir la derrota en triunfo, la noche en día y la crueldad en bondad. Pero miren, basta echar un ojo a lo que sabemos de historia, y cada día sabemos más de la historia de su país, de su barrio, de su ciudad, de su región, de todo el mundo, de cada especialidad, para vernos obligados a admitir que no es cierto que la historia la escriban los vencedores. Es decir, en todo caso, los vencedores escriben una versión de la historia, la suya. Pero habitualmente esa versión no soporta la prueba del tiempo, ni de los hechos, ni de los historiadores más acuciosos y menos obsequiosos con el poder. De hecho, si realmente la historia la escribieran los vencedores, piénsenlo un segundo. Si la historia la escribieran los vencedores, no lo sabríamos. Asumiríamos ciegamente que la historia que nos dan sería una sola, sería única y refleja los hechos en su totalidad de manera fidelísima. En realidad no es así. En realidad la historia se reescribe constantemente y tiende a reflejar cada vez mejor los hechos reales hasta donde podemos conocerlos. Nunca va a poder dar los hechos reales tal cual, pero nos acerca mucho a la verdad, decía yo que asintóticamente. Si sabe usted lo que es una asíntota, esa curva que se acerca a la recta siempre se acerca un poquito más, pero nunca llega a tocarla. Quizás para entender esto haya que ir a la fuente original de la pesimista frasecita esa de la historia la escriben los vencedores. Y esa fuente es ni más ni menos que nuestro admiradísimo George Orwell, o Eric Arthur Blair, si le quieren decir su nombre de pila, su nombre de nacimiento, que en un artículo llamado Revisión de la Historia, Revising History, de su columna Como me dé la gana, en la revista socialdemócrata Tribune, del 4 de febrero de 1944, dijo que es posible hacer una historia del mundo hasta una fecha relativamente reciente que tuviera un parecido razonable con el curso real de los acontecimientos. Fíjense, este era el optimismo de Orwell. Hasta hace poco tiempo se puede hacer una historia que tenga un parecido razonable con la realidad. Que es posible un cierto grado de veracidad, dice él, siempre y cuando se admitiera que un hecho puede ser verdadero, incluso si no nos gusta, cosa que los periodistas tenemos que hacer constantemente, y no olvidemos que Orwell era ante todo un periodista. De allí, Orwell pasa a decir que no es posible tal cosa ahora. Ese ahora era febrero de 1944. Todavía no estaba claro ni siquiera que los nazis iban a perder la guerra. Apenas se había unificado toda la resistencia francesa, se peleaba en el frente oriental y en Italia. Los aliados estaban preparando el día D para julio. Y en la memoria de Orwell seguía viva la Guerra Civil Española, sobre todo porque, como él dice, no había cifras precisas ni relatos objetivos de lo que pasaba en esa guerra, y él así lo había sentido desde 1937, y para el 44 ya llevábamos 5 años de la dictadura de Franco, que efectivamente escribió la historia que quiso, y que no es la que tenemos hoy. A partir de allí precisamente, Orwell dice, si Franco fuera depuesto, ¿a qué tipo de registros podrían acudir los historiadores del mañana? Y predice que la historia consignará hechos falsos como que había un ejército ruso considerable en España, porque Franco decía, había muchísimos rusos, como al principio de la guerra de Ucrania se decía que había gente de la OTAN y de África y de muchos países peleando del lado de Ucrania, y al final no, el único que lleva mercenarios de otros países es Putin. Pero Orwell pone otros ejemplos. ¿Son los protocolos de los sabios de Sion un documento genuino? ¿Trotsky conspiró con los nazis? ¿Cuántos aviones alemanes fueron derribados en la batalla de Inglaterra? Su respuesta en ese momento, febrero de 1944, es: en ningún caso se obtiene una respuesta que sea universalmente aceptada por ser verdad. En cada caso se obtienen varias respuestas totalmente incompatibles, una de las cuales se adopta finalmente como resultado de una lucha física. La historia la escriben los vencedores. Ahí es donde suelta la frase. El final del artículo es glorioso.
Lo verdaderamente, y esto es válido hoy, dice Orwell, lo verdaderamente atemorizante del totalitarismo no es que cometa atrocidades, sino que ataca el concepto de la verdad objetiva. Afirma controlar el pasado, así como afirma controlar el futuro. Y esta sería una de las bases que quizá ya estaba conformando en 1984 la novela que publicó 4 años después, en 1948. Pero en el artículo es más optimista y esto se lo saltan los que repiten la historia de los niños vencedores. Y la repiten con la misma ignorancia con la que un niño adoctrinado repite un Padre Nuestro o un Ave María sin saber exactamente qué significan las palabras presuntamente mágicas que va pronunciando. Orwell dice lo siguiente, anoten. Hay alguna esperanza, por tanto, de que sobreviva el hábito mental liberal que piensa en la verdad como algo que existe fuera de uno mismo, algo que puede descubrirse y no algo que puede inventarse al ir avanzando. Pero aún así, no envidio el trabajo del historiador del futuro. ¿No es un comentario extraño sobre nuestra época que incluso las bajas de la guerra actual no se puedan calcular dentro de un rango de varios millones? Agudo Orwell, sin duda, pero como decía el danés Carl Christian Steinke, y no Niels Bohr, la historia nos confirma que fue Steinke el que lo dijo, la predicción es muy difícil, especialmente cuando se refiere al futuro. Porque predecir el pasado, ahora hay un montón de gente asegurando que predijo lo que está pasando en el mundo hoy, pero es la predicción del pasado. Con toda su preclara inteligencia y su enorme convicción justiciera, Orwell no podía imaginarse que el historiador del futuro tendría las armas y herramientas que hoy tiene. Otras de sus preocupaciones eran simplemente asunto de falta de acceso a los datos, como las bajas de la Segunda Guerra Mundial, que hoy se cifran entre 70 y 85 millones, pero no porque esa historia la haya escrito un vencedor o un vencido, sino porque son los mejores cálculos que tenemos con base en la información que sobrevivió a la guerra. Wikipedia en inglés, el artículo en español sobre las bajas en la Segunda Guerra Mundial es lamentable y vergonzoso, pero Wikipedia en inglés ofrece un panorama bastante amplio de ese cálculo y por qué la imprecisión entre 70 y 85 millones. Pero los tiranos, incluso los más famosos y brutales y egregios y con más estatuas y con más muertos a sus espaldas, tiranos, mueren. Las tiranías, incluso las más prolongadas, se extinguen. Y sí sobreviven y se suman los testimonios de los personajes más pequeños, sean por ejemplo Julius Fučík, el periodista checo cuyo reportaje al pie de la horca se escribió en papel de fumar antes de su ejecución, o Ana Frank, o Solzhenitsyn, Orwell o Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, el fotógrafo español encerrado en el campo de concentración de Mauthausen, que logró fotografiar las condiciones en las que se vivía allí. Sea Li Shuisui, el médico de Mao Zedong, o Chelsea Manning, o sean los sobrevivientes de las dictaduras suramericanas de los años 70. Todos ellos hablan. Respondiendo a Orwell, entonces, no hubo un ejército ruso peleando en la Guerra Civil Española, eso no lo sostienen hoy ni los más cavernarios neonazis, para los que el dictador Franco era casi un comunista. Además, sabemos con toda certeza que los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación zarista que usó como base la novela Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, publicada en 1864, y un capítulo completo de Biarritz, del escritor antisemita Hermann Goethe, publicada en 1868, cosa que, por cierto, el Times de Londres ya había desvelado en 1921. Y no, Trotsky no conspiró con los nazis y solo algún estalinista que se hubiera quedado varado en 1938 podría decirlo sin que le empezara a crecer la nariz estrepitosamente. Finalmente, los alemanes perdieron alrededor de 1.700 aviones en la batalla de Inglaterra y existen los documentos oficiales que contabilizan las bajas aéreas de ambos bandos a partir del 1 de agosto de 1940. Simplemente, esos documentos no estaban accesibles para Orwell antes del fin de la guerra. Sí puede haber varias historias. Véase como ejemplo la catarata interminable de libros sobre la Guerra Civil Española que alimenta la industria editorial. Pero si bien las opiniones pueden ser distintas, los hechos son inamovibles. Hoy, cuando resulta casi trivial derribar mitos y contar lo que los tiranos de ayer no querían que se contara, cuando los datos fluyen en saltos electrónicos imposibles de detener, es casi imposible que los vencedores escriban la historia, aunque quieran.
Los totalitarios, sean Trump o Putin, Kim Jong-un o Lukashenko, seguirán tratando de atacar el concepto de verdad objetiva, pero su esfuerzo es cada vez más vano y tiene fecha de caducidad más cercana. Basta que el poderoso caiga para que los relatos de la contrahistoria, si se me permite inventar un palabra, se empiecen a desgranar. Si los vencedores escribieran la historia, no tendríamos las historias que tenemos. Las desmistificaciones que oxigenan el ambiente de cuando en cuando, la certeza de que pese al poder de la mentira, especialmente cuando se blande como arma política, la verdad vale la pena. Y las más de las veces se impone. Más allá de frases tronantes, por supuesto, como la historia me absolverá, que fue de Fidel Castro, y no lo absolvió. Si esto significa que el buen Orwell se equivocaba, tampoco es ninguna tragedia. No existe en ningún lugar un decreto que diga que un gran escritor y luchador por las mejores causas debe ser perfecto en todas sus valoraciones de la realidad. Y algo me dice, perdón por la osadía, que mucho le habría gustado a Orwell ver las ruinas del Ministerio de la Verdad y el éxito de ventas entre los animales de la verdadera historia de la rebelión en la granja, para disgusto, por supuesto, de Napoleón, el cerdo.